nombre es Nayeli Gamboa. Crecí un ambiente, en un ambiente familiar donde mi madre pues prácticamente era ausente porque se la pasaba trabajando a raíz de un problemas que tuve con amistades. Yo empecé a sentirme mal, ¿no? Empecé a sentirme pues vacía, empecé a sentirme como yo quería agradar a mis amistades, pero pues fue un problema un poco grave, entonces era como que no, yo quería buscar, yo necesitaba buscar de algo, ¿no? Me acerqué a una iglesia, pidiendo, pues queriendo dirección, cómo llenar ese vacío y cómo sobrepasar el problema que yo estaba viviendo, ¿no? Porque era un problema que yo me tumbaba, yo me sentía como decaída, yo me sentía triste, ¿no? Yo no quería salir a la calle. Además era muy, muy insegura. No podía ir ni a la tienda, a la esquina de la casa, no podía ir yo sola, no podía. Yo tenía que ir con mi hermana porque yo me sentía muy insegura de mí misma, ¿no? Yo era una persona muy nerviosa e insegura. Me daban nervios, yo no podía ir ni siquiera a hacer trámites a una escuela o a buscar trabajo, y era también muy enojona en mi casa. En mi casa me tenían miedo. Era yo la más chica, más sin embargo me tenían miedo, y mis hermanos ni me querían porque no me aguantaban, no me soportaban. En un momento en una etapa de mi vida, yo tuve que cambiar de país para radicar acá con mi tía y unas primas. Ellas frecuentan la Iglesia Universal. Entonces yo de ver el testimonio que ellas daban y de ver lo que ellas son, yo dije, ok, yo voy con ustedes, ¿no? Un domingo. Y empecé así los domingos, nada más los domingos. De ahí empecé a priorizar, entonces yo quería mi liberación. Entonces dije, voy los viernes, ¿no? Después de los viernes de mi liberación, yo dije, yo quiero el Espíritu Santo. Antes de yo recibir el Espíritu Santo, precisamente participé de un ayuno de Daniel de 21 días, en el cual yo ya tenía la firmeza, las ganas de yo quiero conocer, ¿no? Yo quiero saber del Espíritu Santo. Yo no sé de lo que habla, pero yo quiero, ¿no? Yo quiero ser diferente. Entonces yo participé de un ayuno de Daniel de los 21 días. Yo no me metí a redes sociales, yo nada, solo era las novelas bíblicas y la palabra, ¿no? Cosas que me fortalecían, inclusive hasta la música era cristiana, era música que me iba a fortalecer a mí en mi fe. Después de ese ayuno de Daniel, me acuerdo que enseguida vino una reunión de mujeres de Gallywood, y fue ahí cuando yo recibí el Espíritu Santo. Después del momento en que yo recibí el Espíritu Santo, salí con más seguridad en mí misma. Porque inclusive yo no me miraba ni bonita. Yo no volteaba ni a los espejos ni a los del carro, porque yo no quería verme. Y me sentía insegura. Después de ese momento yo empiezo a sentir más seguridad. Yo ya puedo salir sola a la calle, ya no ocupo ya más de mi hermana o de alguien para ir a la tienda. Ya puedo salir sola, yo ya tengo seguridad y confianza de que Dios es conmigo. Yo ya no tengo más insomnio. Otra cosa que yo me di cuenta es que antes yo no me podía controlar a mí misma. Si a mí alguien me regañaba o me decía algo, yo regresaba a la agresión para atrás. Yo no me podía quedar callada. Y ahora yo ya me quedo callada. Yo inclusive soy gerente en un restaurante, entonces es ahí donde día tras día se pone a prueba, ¿no? lo que Dios me ha dado. Y si me regañan o me dicen algo, yo ya aprendí a ser humilde y aceptar, ok, disculpa, ¿no? Yo veo al Espíritu Santo obrando en mí. Ya no soy la misma persona que era antes. Antes yo sabía de la Biblia como un libro apenas.
Mas ahora yo soy parte de ese libro porque aprendí a vivir la fe en la palabra de Dios.